Buenos días. Nada, quería hacer un pequeño ampliación sobre, pues eso, los transformadores toroidales, o también llamados transformadores de corriente o intensidad, que sirven, pues eso, para cuando necesitamos reducir la corriente porque la intensidad que está pasando es muy elevada y generalmente se utilizan para convertir la corriente que pasa por el primario en una corriente más pequeña. Nuevamente para que un aparato de medida, tipo, pues como tenemos aquí, un relé de diferencial, o para cuando tengamos un analizador de redes, podamos medir la intensidad. Entonces, bueno, recordando la relación de transformación, es decir, N1 partido N2, me daba también la misma relación, en el caso de que fuera un transformador ideal, entre el secundario y el primario. Entonces, bueno, un transformador de intensidad, aquí tenemos un ejemplo. Básicamente lo que hace es que cuando tenemos la corriente atravesándolo, por aquí cableamos el transformador y por este cable de aquí lo que vamos a tener es la corriente que pasa por el primario, vamos a llamar aquí I1, y bueno, si lo cortocircuitamos, por ejemplo, tendremos aquí una intensidad llamada I2. Entonces vemos que bueno, el número de vueltas que tiene el primario en este caso solo es una porque pasa una sola vez. En cambio, aquí en el toroide lo que se le hace es desarrollar una serie de vueltas que sería el bobinado secundario. Fijaros que en este caso el secundario tiene más espiras que el primario y por tanto tiene una relación de transformación que lo que haría sería reducir la intensidad que se mide. Bueno, importante decir que bueno, este tipo de funcionamiento es el que se utiliza también para las pinzas perimétricas de corriente alterna y para, bueno, para todo tipo de aparatos de medida en corriente alterna. Simplemente decir que si la corriente que pasa por aquí es corriente continua, entonces, como no está haciendo alternancia de flujo, aquí no se induce ningún tipo de intensidad. Es decir, que los transformadores toroidales solo sirven para corriente alterna. Si necesitáramos medir la corriente continua, haría falta unos aparatos de medida un poquito más complicados. Bueno, simplemente decir, pues eso, que aquí, por ejemplo, tenemos eh, los transformadores. Entonces, lo que se suele aplicar a los transformadores es lo que llaman la relación de transformación. En este caso dicen un transformador 25/5. ¿Esto qué significa? Que reduce en una relación de transformación de 5 veces, es decir, de 25 a 5 y con su proporcionalidad en la intensidad que pasa por por el primario. En este caso, está ya conectado el embarrado interno y ahí tendríamos el externo. ¿Vale? Y bueno, aquí tendríamos otro ejemplo. Este sería un transformador 75/5. Convertiría la intensidad que pasa por el primario en el secundario con una proporcionalidad de 15 veces. Bueno, ¿por qué me dice 75/5? Bueno, porque normalmente los aparatos de este tipo de toroides están pensados para alimentar, pues, por ejemplo, un contador de medida. Bueno, en concreto este se utiliza para la medida indirecta cuando la intensidad que pasa por la cometida es de más de 600 amperios. Hace falta, eh, pues eso, no lo soporta directamente el contador y entonces se utiliza un trazo de medida que soporta hasta 5 amperios. Es decir, tendríamos la relación de transformación. Entonces, normalmente se convierte a 5 amperios porque es el aparato, es la intensidad que se utiliza habitualmente en la medida. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, esto es el conjunto toroide y relé diferencial. Entonces, de aquí se cablea, que sería el secundario, al toroide, y el toroide ya realiza la medida con la que determinar si hay una fuga, porque lo que está haciendo realmente es medir la intensidad total que está pasando por el conjunto de circuitos. Como veréis, el toroide permite colocar cables bastante más gordos que los que se utilizan cuando utilizas un diferencial de 63 amperios o de 100 amperios como mucho. Vale, nada, simplemente para completar el tema de este transformadores toroidales, decir que, bueno, fijaros que si no conectamos el secundario, es decir, si lo dejamos al aire, es decir, si esto no está conectado, entonces lo que tendremos aquí será una diferencia potencial que, tal y como dice la formulación, lo que va a pasar es que
como hay mucha más expresión en el secundario que en el primario, la tensión que aparece en el secundario también será muy elevada, entonces pues eso, aquí puede provocar un arco eléctrico o un chispazo cuando lo conectemos. Así que es interesante cuando, por ejemplo, estamos trabajando con un contador electrónico y tenemos que desconectar el contador, bueno, pues de pontear el transformador toroidal y dejarlo cortocircuitado, lo cual parece, bueno, una cosa ilógica, pero es lo que hay que hacer, dejarlo punteado para mantener la seguridad del circuito. Es mucho mejor eso que dejarlo al aire. Y bueno, y luego por otro último, fijaros que normalmente me indican la dirección en la que se convierte, porque cuando hacemos la medida, nosotros tenemos una onda sinusoidal en el primario y lo que haremos es que la onda del secundario pues corresponda con la del primario también en fase. Entonces por eso hay que ser bastante rigurosos a la hora de indicar la dirección de la corriente y tanto del primario como del secundario. Vale, pues con esto más o menos hemos explicado los transformadores toroidales que son el otro tipo de transformadores que nos encontramos en industria.